Buenas tardes con todos. Vamos a empezar el día de hoy con el curso de odontopediatría. En el curso hemos cogido la siguiente bibliografía como base. Vamos a tomar principalmente la 11ª edición del libro de McDonald, el libro de Cameron, el manual de referencia de la Academia Americana de Odontopediatría y algunos artículos de la IADT. Nuestro curso tiene un total de 8 clases y vamos a desarrollar estos 11 temas que estamos viendo. He organizado este curso siguiendo una secuencia lógica de atención en un paciente pediátrico. Primero vamos a aprender cómo lograr la cooperación del niño mediante el manejo comportamental. Después vamos a ver el desarrollo normal de la dentición, prevención, vamos a hablar de diagnóstico y de tratamiento de caries dental. Vamos a hablar de las enfermedades pulpares, los traumatismos, patología y finalmente vamos a hablar sobre la farmacología, ¿no? Algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta que el tema de manejo comportamental aparece primero porque esto va a ser la base de toda esta especialidad. Vamos a imaginarnos que lleva un niño de 3 años con un diagnóstico de pulpitis irreversible. Entonces, nosotros podemos conocer perfectamente cómo se realiza un tratamiento de pulpectomía, pero si es que no sabemos abordar el comportamiento de forma correcta, pues los conocimientos que tenemos por sí solos no van a ser suficientes, ¿no? Entonces, nosotros en el curso vamos a conocer estas herramientas que están a nuestro alcance para poder realizar un abordaje adecuado en nuestro paciente. Entonces, entendamos que el manejo comportamental viene a ser esta puerta de entrada para poder realizar todos los tratamientos odontopediátricos, ¿ya? Durante muchos años se utilizó el término manejo de conducta. Actualmente, este concepto ya ha evolucionado, ha cambiado. Actualmente, la Asociación Americana de Odontopediatría utiliza el término manejo comportamental, ¿no? Porque, ¿por qué cambia ese término? Porque se dice que el objetivo ya no solamente es controlar al niño, sino el objetivo es ayudarlo a que este niño desarrolle habilidades para que afronte la atención odontológica. La AAPD define el manejo comportamental como un arte y una habilidad fundamentados en evidencia científica, que integran técnicas de comunicación, educación y modificación de la conducta para promover el desarrollo de habilidades de afrontamiento en los niños. Así, reducir la ansiedad y facilitar una atención odontológica efectiva. En otras palabras, pues los nuevos términos nos dicen que nuestro niño va a participar activamente durante la consulta y pues va a conocer que ir al odontólogo no tiene por qué ser una experiencia traumática. Asimismo, el manejo comportamental pues se dice que es un proceso de interacción permanente, ¿no? Permanente entre el profesional y el paciente, que busca generar confianza, cooperación y una comunicación efectiva. Una de las ideas más importantes en cuanto a este tema es que el manejo comportamental no solo va a realizarse cuando el niño llora o cuando el niño se va a sentar en la unidad dental, ¿no? De acuerdo a nuestra guía base, nos dice que el manejo comportamental comienza incluso antes de que nuestro paciente llegue al consultorio. Esta guía va a dividir este proceso en 3 momentos. Primero, antes de la consulta. Aquí va a intervenir netamente la preparación del niño mediante cuentos, mediante dibujos animados, mediante videos, mediante juegos o mediante la información que va a recibir de los papás. Segundo, va a ser también dado durante la consulta, ¿no? Este es el que nosotros vamos a realizar. Este es el momento en que nosotros aplicamos estas técnicas de comunicación, técnicas de control de la ansiedad y técnicas de modificación de la conducta. Y por último, pues este manejo comportamental también se tiene que dar después del tratamiento. Muchas veces nosotros olvidamos esta etapa. Sin embargo, reforzar positivamente las experiencias, felicitar al niño por el esfuerzo y despedirlo con entusiasmo después de un
tratamiento exitoso, va a aumentar la probabilidad de que nuestro paciente llegue a unas próximas citas con una actitud favorable, ¿no? Por eso decimos que el manejo comportamental es un proceso continuo y no es netamente una técnica aislada. ¿Cuáles son los objetivos del manejo comportamental? ¿No? Uno, nuestra guía recalca que el propósito principal es disminuir la ansiedad, reducir el dolor percibido, mejorar la cooperación, favorecer la salud oral a largo plazo y obviamente generar experiencias positivas. Es necesario que nosotros recordemos que a los niños no debemos de verlos como adultos en miniatura, ¿no? Cada niño va a tener un desarrollo diferente. No basta solamente con conocer la edad cronológica de este paciente, sino también tenemos que conocer el nivel de desarrollo psicológico, las experiencias previas de este paciente, conocer cuáles son las actitudes de los padres o de los cuidadores, tener un ambiente clínico adecuado, un ambiente con dibujos, con diseños infantiles que le generen confianza a nuestro paciente y pues lograr una comunicación efectiva entre el profesional y nuestro pequeño paciente. Entonces, para que nosotros podamos conocer y entender cómo se va formando el comportamiento y la personalidad de nuestro paciente, tenemos que remontarnos, vamos a remontarnos a una etapa de un desarrollo prenatal, ¿no? Se dice que a partir de esta etapa, pues ya se está formando el comportamiento y la personalidad de nuestro pequeño paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablemos del desarrollo prenatal y la influencia en el desarrollo infantil, podemos entender que esta viene a ser la manera de ser de este niño, pero que va a estar ligada a las emociones recibidas de su entorno cercano, o sea, de su mamá y de su papá, ¿no? Hay varios estudios que demuestran que los bebés, estando en el vientre materno, pues van a o pueden reaccionar frente a estímulos externos, ¿no? Como por ejemplo la voz de la mamá, a ciertos sonidos e incluso a ciertas emociones. Y se dice que desde ya, pues este niño ya empieza a formar sus afinidades, sus gustos por ciertos alimentos. Por lo tanto, cualquier problema que ocurra durante esta etapa, pues puede afectar directamente en el comportamiento de este pequeño a futuro. Durante los primeros 6 meses, ¿no? Vamos a ver que el bebé tiene un desarrollo extraordinario. El cerebro se va a estar formando, está formando millones de conexiones neuronales y nuestro bebé va a empezar a responder al ambiente mediante estímulos sensoriales. Se dice que en esta etapa, pues el bebé va a tener cambios notorios en 3 tipos de dimensiones, ¿no? La primera dimensión es la dimensión biológica, en la cual pues que estos cambios que se van a observar van a depender netamente del estado de salud de la mamá, de la alimentación y de la fisiología. La segunda dimensión viene a ser la comportamental, porque aquí los bebés responden ya a aquellos estímulos de sonidos, de voces, ¿no? De sabores y algunos estímulos visuales. Y la tercera dimensión viene a ser la dimensión afectiva, porque aquí va a aparecer netamente el vínculo entre el bebé y los padres. Entonces, algo muy importante es comprender que el llanto del bebé va a constituir una conducta sumamente normal en esta etapa, ¿no? El bebé no va a llorar para manipular al papá o a la mamá, llora porque tiene una necesidad y necesita expresarla. Recuerden que ellos no tienen un lenguaje verbal, por lo tanto, el llanto representa su principal forma de comunicación, ¿no? Ellos van a llorar si están aburridos, van a llorar si tienen hambre, van a llorar si tienen sueño, van a llorar si tienen algún tipo de dolor. Todo esto viene a ser una conducta relativamente normal. Por lo tanto, el llanto dijimos que comunica una necesidad, ¿ya? Y no debemos de interpretar el llanto en esta etapa como si fuera un mal comportamiento. Vamos a diferenciar pues 3 conceptos diferentes, ¿ya? Tenemos que diferenciar el concepto de personalidad, de temperamento y de carácter, ¿no? Tengamos en cuenta que el temperamento es parte de la biología del paciente, es algo innato
dato de origen genético, es la forma biológica en la que las personas reaccionan ante cualquier estímulo ambiental. No es algo heredado, por lo tanto, al ser algo heredado, es algo que al momento de que se va a manifestar, pues no se va a poder controlar fácilmente, no se va a poder educar. ¿Ya? Mientras que el carácter netamente va a estar dado por aquellos factores ambientales, entonces es algo adquirido, es algo que se puede aprender y que se puede moldear con una educación. Tiene una naturaleza más social. Por lo tanto, cuando el carácter se empieza a manifestar, pues es algo que nosotros podemos controlar, es algo que sí se va a poder modificar, ¿ya? Entonces recuerden, el temperamento es algo heredado, el carácter es algo adquirido y se puede modificar. La suma del temperamento con el carácter pues nos va a dar la personalidad de las personas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un niño puede nacer con un temperamento tranquilo, pero si va a crecer en un ambiente violento, obviamente va a desarrollar un carácter muy diferente. Ahora, vamos a ver que este autor, Thomas Hichez, en 1977 describió tres patrones principales de temperamento. Hay pacientes con temperamento fácil, temperamento difícil y aquellos que tienen longitudinal, este autor, para ver el tipo de temperamentos en pacientes infantiles, ¿no? Entonces, como dijimos, él encontró tres grandes patrones. Aquellos niños con temperamento fácil son niños que son sumamente alegres, son niños que se van a adaptar rápidamente al entorno. Ante cualquier cambio, pues van a reaccionar con una conducta muy positiva, aceptan cambios, cooperan con mucha facilidad. Esto no significa que sean niños que nunca van a llorar, ¿no? Sino que van a necesitar menos tiempo para poder adaptarse ante alguna situación diferente a la que ellos estén acostumbrados. Entonces, los pacientitos que tienen temperamento fácil van a ser nuestros mejores pacientes en consulta, ¿no? Niños con temperamento difícil. Son estos niños que van a reaccionar de forma intensa. Les cuesta aceptar cambios. Son niños que van a presentar de alguna forma algún tipo de rutinas irregulares. Por ejemplo, son niños que pueden tener algún tipo de alteración en el patrón del sueño. ¿Sí? Ante cualquier situación problemática, estos niños sí van a reaccionar de forma intensa, ya lo dijimos, y son niños que son de placer. Mientras que los niños de adaptación lenta, pues este grupo podría confundirse con los niños de temperamento difícil, pero hay que tener en cuenta que este grupo de niños con ese temperamento son propios de aquellos niños que tienen la predisposición a la timidez, ¿ya? El temperamento es amable, es atento, pero son poco interesados ante cualquier nueva experiencia o ante cualquier cambio. Ellos necesitan más tiempo para poder sentirse más seguros. Primero van a observar, van a analizar y poco a poco van a empezar a participar. ¿Ya? Entonces estos niños tardan en adaptarse ante nuevas situaciones, pero van a enfrentar los problemas pues con baja intensidad. También es necesario que conozcamos cuáles son las características de las emociones de los niños, ¿no? Ellos tienen 5 características bien notorias. Número 1, la brevedad, ¿no? Es una característica porque las emociones de los niños son de corta duración. La intensidad, mayormente las emociones de los niños van a carecer de proporción, pueden presentar una reacción muy exagerada frente a un estímulo. Son transitorias porque los cambios emocionales son sumamente rápidos, ¿no? Pueden pasar ellos del llanto a la sonrisa en cuestión de segundos. Ellos hacen que sean frecuentes, ¿no? Ellos van a repetir ciertas conductas, ciertas emociones, hasta que pueda obtener lo que los niños desean, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos hacen una pataleta, ¿no? Repiten estas emociones hasta que obtengan lo que desean.
Y la visibilidad, pues es que ellos van a hacer que obviamente sea visible, sea expuesto, no quieren que, por ejemplo, si están molestos, van a empezar a llorar con un llanto fuerte, con un llanto franco, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Que esto es una característica importante en las emociones de estos pacientitos pediátricos. También tenemos que conocer el desarrollo psicosocial de los niños. Vamos a agrupar el desarrollo psicosocial en cuatro grupos, ¿no? O cuatro fases. La primera fase agrupa a los niños de 0 a 3 años de edad. Va a ser una fase donde existe el apego y la limitación sensorial. La segunda fase son aquellos niños de 4 a 5 años de edad, una fase de transición, una fase de cooperación. La tercera fase son niños de 6 a 12 años. Ya estamos hablando aquí de una etapa escolar, por lo tanto los niños tienen mayor desarrollo cognitivo. Y la última fase, desde los 12 hasta los 18 años, ya netamente es una etapa de adolescencia, donde aquellos niños ya dejan de ser niños y empiezan a buscar pues la independencia. Vamos a empezar hablando desde los 0 a los 2 años de edad, ¿no? En esta etapa, en esta edad, pues se dice que predomina el desarrollo de las habilidades motoras gruesas, como por ejemplo los niños en esta edad empiezan a caminar, empiezan a correr. A esta edad, pues ya ellos van a empezar a tocar objetos, ¿no? Son curiosos. Algo característico es que van a tener un fuerte apego a sus padres y muchas veces los niños ya juegan solos y rara vez comparten con otros niños. Ellos tienen un vocabulario muy limitado, ¿no? Y pueden empezar a decir sus primeras palabras y ya a formar sus primeras oraciones durante este rango de edad, ¿ya? Implicancia clínica en la parte de la odontopediatría es que al tener a este niño una comunicación verbal limitada, ¿no? Nosotros tenemos que comunicarnos más con ellos con demostraciones, establecer un contacto físico apropiado y un adecuado tono de voz. Siempre los papás tienen que estar presentes durante la evaluación de estos pacientes. Y las citas, hay que tener en cuenta que las citas tienen que ser cortas, ¿no? Centradas básicamente en la familiarización del paciente con el entorno, con el consultorio, mediante juegos. También hay que recordar que a los 2 años, o los terribles 2 años de edad, pues entran los niños en una fase de la terquedad, ¿no? ¿Por qué? Porque estos niños, al estar buscando cierta autonomía ellos mismos, puede que algunas cosas no les salgan como ellos resulten, ¿no? Y tengan los límites de los papás. Ellos van a expresar estas frustraciones de esta forma, ¿no? Haciendo pataletas, haciendo berrinches, porque recuerden que este niño se está formando recién. Por lo tanto, este pequeño ser no regula sus sentimientos, sus emociones, no tiene un control emocional para manejar la frustración, ¿no? Entonces, por lo tanto, las emociones que ellos manifiestan obviamente son intensas. A los 3 años, pues ya nuestros niños van a tener más imaginación. Ellos disfrutan de escuchar las historias. Esta se dice que es la edad ideal para poder utilizar la técnica de decir, mostrar, hacer y el lenguaje pediátrico, porque ellos suelen confundir la realidad con la fantasía, ¿no? Si nosotros le hablamos a estos niños de ratón Pérez, de la edad de los dientes, pues ellos nos van a creer mucho más que los otros niños de otras edades. Entonces nosotros tenemos que convertir el tratamiento en un juego para que mejore y se busque una cooperación de nuestro paciente, ¿ya? Se dice que a esa edad también son niños que tienen este deseo de complacer a las demás personas. Aún persiste el miedo de separación de los papás, pero van a empezar a comprender y a poder seguir aquellas instrucciones sencillas. A los 4 años de edad, pues ya los niños tratan de ser más independientes, ¿no? Ellos ya van ejerciendo el control sobre ciertas situaciones, les gusta sentir que ellos toman sus propias decisiones.
Entonces nosotros eso podemos aprovechar en la consulta, ¿no? Si queremos lograr algo, le podemos brindar algunas opciones a nuestro pacientito para que ellos sientan que están tomando una decisión. Por ejemplo, si lo queremos evaluar al paciente, en vez de que directamente el papá lo cargue y lo suba, nosotros le podemos preguntar al niño, ¿no? ¿Cómo quieres sentarte? ¿Quieres sentarte tú solito o quieres que te ayude tu papá? ¿No? Entonces el niño va a sentirse que tiene cierto grado de control, ¿ya? Y sea cual sea la opción que ellos elijan, pues va a ser aceptable para nosotros. A esta edad, pues también los niños ya participan en pequeños grupos sociales, ellos comprenden y utilizan expresiones de cortesía, ¿no? Como por favor, gracias. Ya son niños que nos van a tolerar procedimientos un poquito más largos, van a tener una respuesta favorable frente al refuerzo positivo y a los elogios. Pasamos a los 5 años. A los 5 años ya es una etapa de mayor madurez, mayor estabilidad emocional. Los niños se sienten orgullosos de sus pertenencias, de sus logros. Poco a poco ya a esta edad van abandonando progresivamente los objetos de apego, ¿no? Como de repente algún peluchito, alguna manta, o quizás si han desarrollado algún hábito a esta edad y es la edad en que deben empezar a dejar estos hábitos. En el aspecto de la implicancia clínica en la odontopediatría, pues ya vamos a ver un paciente un poquito más cooperador, que ya nos va a comprender las explicaciones más detalladas sobre el tratamiento y ya son pacientes que van a asumir pequeñas responsabilidades durante la consulta, ¿ya? Por lo tanto, ellos siguen las instrucciones con mucho mayor facilidad. Pasamos a la edad escolar, a la etapa escolar, que es entre los 6 a 12 años. Esta es una etapa mucho más activa. Existe un desarrollo cognitivo más marcado. Los niños ya buscan su propia identidad, ellos buscan su adaptación. Ya va a existir este temor al rechazo, al ridículo, al fracaso, al daño corporal. Los niños pues ya tienen mayor autocontrol, ellos ya entienden sus propias explicaciones. El niño va a estar ansioso por aprender y ya reconoce y comprende el dolor, ¿no? Ya son niños que vienen directo y te dicen, me va a doler. Entonces, nosotros cuando los tratemos tenemos que ser sumamente transparentes con ellos, ¿no? Siempre hablarles con la verdad, no mentirles porque ellos ya nos entienden perfectamente. A esta edad también a ellos les empieza a importar la apariencia física, van a aceptar normas sociales, aceptan normas de conducta. Al final de esa etapa, pues ellos ya van a aprender a recuperarse de la frustración, ¿ya? Entonces ya saben que a esta edad pues ya no hay que mentir a los pacientes, no hay que tratarle con mucho más cuidado, que se sientan los niños que son tratados con justicia, hay que darles las explicaciones un poquito más detalladas, hay que alabarlos y ya saben que no hay que mentirles. Finalmente pasamos al rango de 12 a 18 años de edad, ¿no? A la revolución del adolescente. Ya esta etapa pues es más diferente, estamos tratando con adolescentes. Ellos no quieren ser tratados como niños. Muchos de estos pacientes no buscan la independencia, se preocupan bastante por su imagen y necesitan sentirse respetados, ¿no? En esta etapa tenemos que dirigirnos directamente al paciente, ¿no? Y no únicamente a los padres, porque nosotros, ya ellos ya son adolescentes. Muchos entran hasta en una edad de la rebeldía, ¿no? No nos quieren hacer caso, no se quieren cepillar, no se quieren bañar, porque ya creen sus propias, tienen sus propias creencias, están en plena búsqueda de la independencia estos pacientes, ¿ya? Y como profesionales nosotros ya tenemos que asignarles netamente la tarea de mantener su higiene oral. Y algo importante, hay que tener en cuenta que a estos pacientes pues no les va a gustar que los infantilicen o que les abren con términos pediátricos, ¿no? Y hay que hablarles con un tono más serio a estos pacientes. Ya, bien, ahora ya hemos visto estas etapas del desarrollo psicosocial de los pacientes. Vamos a hablar de aquellos factores que van a determinar la conducta, ¿no? ¿Y cuáles son los factores principales? De acuerdo a nuestro libro base, el libro de McDonald, menciona 5 factores importantes. Los problemas de conducta
aquellos pacientes con algún tipo de condición, por ejemplo, pacientes con autismo o aquellos pacientes que sufran de trastornos de hiperactividad, por ejemplo, ¿no? También la conducta va a depender de la ansiedad de los padres. Este es un punto muy importante. Se dice que mamá, si tenemos una mamá ansiosa, pues vamos a tener un niño muy ansioso, porque se transmite, ¿ya? Los estilos de crianza, ¿no? Hay que ver en los papás, hay diferentes estilos de crianza. Hay papás que les ponen mayor cantidad de límites a los pacientes y hay papás que no les ponen límites a los pacientes. Entonces, todo eso influye en cómo va a ser la conducta de nuestro paciente en la consulta. El estrés infantil también es un factor muy importante y aquellas experiencias previas que ha tenido el paciente. Al hablar de experiencias previas, no solo nos referimos a experiencias en el consultorio odontológico, sino también a experiencias a nivel médico, ¿ya? El historial del paciente. Entonces, vamos a desarrollar cada uno de estos factores. Empecemos hablando de la ansiedad de los papás, ¿no? Existe una clara evidencia científica que nos dice que la ansiedad materna está directamente relacionada con la ansiedad infantil, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado o han visto, ¿no? Que llega un niño, ¿no? Un niño de 3 añitos, 4 añitos, y la mamá súper ansiosa, ¿no? Así como se ven en niños pequeños, también se ven niños grandes, adolescentes, ¿no? 12, 13, 14 años, mamás que están aún mantienen estos grados altos de ansiedad y esto transmite a los pacientes, ¿no? Influye directamente en la conducta porque son pacientes poco receptivos. Si tenemos una mamá que constantemente le dice al niño, no te va a doler, hijito, o le está preguntando durante el procedimiento, hijito, ¿te duele? Hijito, ¿estás bien? Hijito, no te muevas, ¿no? Y son más súper ansiosas, obviamente vamos a tener un poquito más de complejidad al momento que nosotros abordemos a este paciente, ¿ya? Entonces, también esta evidencia nos dice que los mayores rangos de ansiedad de las mamás están relacionados directamente a tratamientos que incluyan la colocación de la anestesia dental, ¿no? Esto es algo lógico porque ellos relacionan la anestesia con dolor, ¿no? Por lo tanto, el dolor genera mayores niveles de ansiedad, ¿ya? Y pues también nos dice la evidencia que las mamás que tienen ingresos económicos altos son mamás que van a tener mucho más grado de ansiedad en la consulta, ¿no? Entonces nosotros tenemos que abordar al niño y también abordar a los papás, ¿ya? Porque si tranquilizamos a la mamá y el papá, nosotros vamos a poder tranquilizar a los niños, ¿no? Entonces se dice que hay una ventana crítica, ¿no? Que la ansiedad se va a transmitir de los padres de forma directa antes de 4 años a los niños, ¿ya? Los estilos de crianza también es un factor muy importante en la determinación de la conducta de nuestro paciente, ¿ya? El cómo educan los papás a los pequeños influye directamente en el comportamiento durante la consulta. Existen 5 estilos de crianza: un estilo permitivo, un estilo negligente, el estilo democrático, autoritario y el estilo sobreprotector. ¿Ya cuál es el mejor estilo de crianza? Pues el estilo democrático, ¿no? Aquí va a haber altos niveles de afecto, pero también van a haber límites en los pacientes, en los niños. Los papás le ponen límites. Ya, por lo tanto, estos niños van a generarse, van a ser más independientes, van a ser más seguros, ¿no? Clínicamente vamos a tener niños más cooperadores. ¿Ya? En cambio, los polos opuestos, que son papás autoritarios o papás permisivos, pues van a generar ciertas dificultades en la atención de nuestro paciente. Aquel papá permisivo es aquel papá pues, que le da altos niveles de afecto al niño, pero que no le pone límites. Por lo tanto, va a generar pues los niños van a generar baja tolerancia a la frustración ante cualquier problema, ellos van a reaccionar de forma explosiva, ¿no? No van a poder controlar sus emociones y son niños que tienen problemas para seguir las normas de la sociedad.
Los papás autoritarios, sin embargo, van a darle bajos niveles de afecto a los pacientes y les van a poner altos límites, ¿no? Es lo opuesto. Entonces, al exigir estos papás obediencia ciega y castigo a los niños, van a generar niños con baja autoestima y con problemas para que ellos puedan tomar decisiones, ¿no? El estilo negligente, pues, es aquel estilo opuesto del democrático, ¿ya? Hay bajos niveles de afecto, hay bajos límites, hay una ausencia emocional, son padres ausentes, por lo tanto tenemos niños con inseguridad y con desconfianza. Existe un quinto estilo de crianza, que es el estilo sobreprotector, ¿no? También se dice que son aquellos papás helicópteros. ¿Por qué? Porque los papás siempre van a querer estar ahí para poder cuidar a sus pequeños. Los encapsulan, los tienen como si fuesen una burbuja. Por lo tanto, estos niños van a tener dependencia extrema de los papás, ¿no? No van a poder tomar decisiones porque van a ser niños muy dependientes. Entonces, nosotros tenemos que conocer también en la consulta, identificar cuál es el estilo de la crianza de estos pacientitos, ¿no? También para poder trabajar a la par con los papás. Otro de los factores que determinan la conducta es el estrés infantil. Ya el estrés va a formar parte normal del desarrollo del ser humano. Se dice que está presente incluso desde la vida intrauterina. ¿Ya? Muchos acontecimientos rutinarios, cotidianos, como recibir las vacunas, ¿no? Que el niño vaya a su jardín o a una guardería, ya le va a ir generando situaciones de estrés, pero esto es un estrés temporal que va a ayudar a que este niño desarrolle mecanismos de adaptación, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando estos niveles de estrés son muy prolongados, son muy intensos? Vamos a llegar a niveles de estrés tóxico. Esto es como un semáforo, ¿no? Podemos tener un estrés positivo, un estrés tolerable y un estrés tóxico, que es un estrés intenso, prolongado, persistente. Y se dice que este estrés tóxico puede producir consecuencias a largo plazo y duraderas en el desarrollo físico y emocional del paciente, sobre todo en pacientes que son menores de 2 años. ¿Cuáles son las causas del estrés tóxico? Número uno, el maltrato infantil, en negligencias, violencias domésticas, ¿no? Si es que existe consumo de drogas en el hogar, depresión o enfermedad mental de los padres, dificultades económicas severas, ¿no? Entonces, todo esto genera estrés tóxico en nuestros pacientes y pues va a alterar la capacidad de cuidado de los papás y genera problemas emocionales directos en nuestros pacientitos. Sigamos. Es importante que recuerden que la hormona del estrés viene a ser el cortisol, ¿no? El cortisol se va a liberar frente a situaciones de estrés, ¿ya? Pero cuando tenemos niveles muy altos de cortisol, la arquitectura cerebral y el sistema neuronal de los pacientes pueden tener afectaciones. Se dice que el pico de liberación de cortisol aumenta gradualmente, ¿no? Ante una situación de estrés, el pico de cortisol va a ir aumentando y alcanza un pico máximo a aproximadamente a los 20 o 30 minutos después del primer estímulo de estrés, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros tenemos niños muy poco colaboradores, tenemos que considerar si es que vamos a continuar con el procedimiento o reprogramar al paciente para una próxima consulta cuando ya estemos dentro de este tiempo, para evitar que nuestro paciente llegue a niveles de estrés tóxico, porque como mencioné, a futuro puede tener ciertas consecuencias a nivel sistémico. Por ejemplo, problemas de hipertensión arterial sistémica, ¿no? A futuro, problemas de cardiopatías isquémicas, accidentes cerebrovasculares, problemas de diabetes, enfermedades pulmonares, ¿no? O problemas en conducta, como el TDAH, TDA y trastornos obsesivos compulsivos. ¿Ya? Entonces es muy importante, ¿no? Si tengo un paciente no colaborador que no me ayuda, que está llorando y estoy haciendo un tratamiento, sobre todo niños pequeños, niños de 2 años, 2 años y medio, tiempo máximo para poder trabajar, 20 minutos, no más.
Y por último, pues tenemos las experiencias previas también como un factor que va a determinar directamente la consulta, ¿no? Dijimos que dentro de las experiencias previas vamos a hablar sobre las experiencias médicas, ya aquellos niños que han tenido experiencias positivas con los profesionales de la salud, generalmente ellos van a mostrar mayor cooperación en la consulta dental. Lo más importante no es la cantidad de consultas médicas previas, sino la calidad emocional de dichas experiencias, ¿no? Se dice que aquellos niños con enfermedades crónicas, pero sin alteraciones en el desarrollo, pueden adaptarse mejor al entorno sanitario debido a la frecuencia con la que reciben la atención médica. Por otra parte, ¿no? Las experiencias dolorosas, reales, que han percibido los pacientes durante tratamientos médicos, pueden también influir negativamente en el comportamiento durante la primera consulta. E incluso se dice que aquellas creencias de los papás también influyen directamente en la conducta, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta esto. Y bueno, por último, los problemas de conducta en los pacientes, aquellos niños que tengan dificultades para regular su comportamiento van a tener mayor riesgo de problemas de conducta durante la consulta. Por ejemplo, problemas conductuales, ¿no? ¿No? Aquellos niños con trastornos de atención, aquellos niños con impulsividad, con TDA, TDAH, ¿no? Son niños que van a tener un alto riesgo para cumplir o tienen incapacidad de cumplir las indicaciones del odontólogo. Bien, entonces, hasta aquí hemos hablado sobre las evaluaciones conductuales en el paciente, ¿no? Entonces, como síntesis, ¿qué tenemos que hacer? Antes de decidir qué técnica, cómo vamos a abordar al paciente, tenemos que identificar si es que hay eh, ansiedad presente en el niño, ¿no? O en el papá. Tenemos que identificar el estilo de crianza de estos pacientes. Tenemos que ponernos a pensar si es que hay algún indicador que nos lleve a pensar que este niño esté sufriendo de estrés tóxico o pueda llegar a tener niveles altos de estrés tóxico. Tenemos que conocer el historial médico del paciente, ¿no? Hay que conocer si es que este historial médico está marcado por un trauma o está marcado por una adaptación, ¿no? Y pues obviamente tomar tiempo, ¿no? No más allá de 20, máximo 30 minutos en que nuestro paciente debería ser evaluado y tratado. Ya tener en cuenta el tiempo, es muy importante. Entonces, recordemos que nosotros vemos pacientes, no solo vemos dientes, sino vamos a ver pacientes y vamos a ver todo este entorno que va a girar alrededor de este niño. Bien, entonces, hasta aquí vamos a pasar ahora a hablar sobre la clasificación del comportamiento, ¿ya? Hasta aquí hemos visto, ¿no? Cómo es el desarrollo del comportamiento, cuál es el desarrollo psicosocial, qué factores influyen. Ahora hay que tener en cuenta, nos vamos a hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros describimos el comportamiento de un paciente? ¿Cómo lo describen, no? Si viene un paciente, nosotros decimos, ¿se portó bien? ¿Se portó mal? Nosotros tenemos que conocer estas escalas que van a permitirnos evaluar y registrar el tipo de conducta de una forma estandarizada. Tenemos que hablar con un mismo lenguaje, ¿ya? Entonces, existen varias escalas para evaluar el comportamiento infantil, ¿no? Algunas escalas van a valorar la cooperación, otras escalas valoran el miedo, otras escalas valoran netamente la ansiedad de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, la escala de Cora. Entonces, hay un montón de escalas para poder evaluar a nuestros pacientes. No tenemos que conocerlas todas, tenemos que conocer las principales, ¿no? De todas estas, la principal es la escala de Frank, de la que vamos a hablar el día de hoy, pero también vamos a hablar de la escala de Wright y de Castillo, ¿ya? A ver. Entonces, antes de hablar de estas escalas que son para niños mayores, vamos a hablar de una evaluación primaria en aquellos pacientitos menores de un año, ¿no? En los bebés, ¿ya? En los bebés o los lactantes, nosotros no podemos utilizar las mismas escalas diseñadas para aquellos niños mayores porque aún no existen
no tienen comunicación verbal. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar otros aspectos, como por ejemplo el llanto, la respuesta al contacto del bebé, el reflejo de succión y la resistencia de este bebé al momento de realizar la evaluación. Tenemos que recordar pues, que el llanto es una respuesta fisiológica, ¿no? Recuerden que es netamente su medio de comunicación. Y pues vamos a tener tres grupos de pacientes. Podemos tener un bebé con una conducta positiva porque va a ser un bebé que va a presentar interés por los objetos mostrados, tiene reflejo de succión normal presente, se va a comportar de forma natural en la sillita o en la unidad dental, ¿no? Y mueve sus extremidades, a veces sonríen. Si nosotros le colocamos el dedito en la boquita, ellos van a empezar a succionar nuestro dedo, ¿ya? Entonces van a presentar una conducta pues positiva a estos bebés. La conducta negativa va a ser a que este bebé que ni bien lo echemos o ni bien lo toquemos, va a empezar a llorar, ¿ya? Mayormente mueven la cabeza, cierran la boca, ofrecen cierto grado de resistencia porque ellos van a también intentar impedir el procedimiento con las manos, ¿no? Si nosotros queremos buscar este reflejo de succión, pues no lo vamos a lograr porque vamos a mover la cabecita, va a llorar más, va a empezar a mover sus extremidades. Y el bebé con conducta indefinida, pues es este bebito que no va a llorar al momento de ser colocado en la unidad dental, ¿no? Pero sí va a llorar cuando nosotros lo echemos o cuando nosotros empecemos a manipular la cavidad oral, ¿ya? Pero el llanto no va a ser un llanto franco, va a ser un llanto con tonos bajos, un poco monótono, ¿no? Pero este bebito no va a ofrecer la resistencia, ¿no? O sea, se echa, llora, llora, llora despacio, pero no mueve la cabeza y no mueve las extremidades, ¿no? No ofrece esta resistencia que ofrecen estos bebés con conducta más negativa. Ahora sí, pasamos a la clasificación de Wright, ¿ya? Wright va a clasificar a los pacientes en tres grupos, ¿ya? Va a evaluar al paciente de acuerdo a la capacidad comunicativa del pacientito. Puede haber un paciente colaborador, un paciente potencialmente colaborador y un paciente sin habilidad para cooperar. Un paciente colaborador va a ser aquel paciente que va a estar relajadito, ¿no? Tiene poco miedo, es entusiasta, permite que sea tratado de una forma franca y directa. El paciente potencialmente colaborador es aquel paciente que tiene conductas negativas, recuerden esto, pero que nosotros podemos modificar su conducta y podemos encaminarlo a que sea una conducta positiva. Y aquel paciente que no tiene habilidad para cooperar, Wright considera aquí a los pacientes infantes, ¿no? Pacientes muy pequeñitos, sin capacidad de comunicación establecida y pacientes que tengan patologías, ¿no? Que de fondo que imposibiliten su comunicación. De acuerdo a la clasificación de Castillo, vamos a ver estas 5 clasificaciones. Podemos encontrar un paciente receptivo, un paciente no receptivo, un paciente físicamente impedido, un paciente física y mentalmente impedido y un paciente infante. El paciente receptivo es aquel paciente que colabora, que puede ser atendido bajo técnicas convencionales. El no receptivo, como su propio nombre lo dice, no colabora, paciente rebelde, con hiperactividad también puede ser, paciente con temor o ansiedad de ser atendido bajo condiciones y técnicas de manejo especiales. Y el paciente físicamente impedido, pues es aquel paciente con algún problema, por ejemplo, como sordera, mudez o algún tipo de alteración en la motricidad. El paciente física y mentalmente impedido es aquel paciente con retraso mental o con parálisis cerebral infantil. Y nuestro paciente infante es un pacientito demasiado pequeñito que no va a poder comprender o no puede interactuar con el entorno odontológico. Y la escala más importante que utilizamos nosotros es la escala de Frankel. Frankel nos va a dar 4 escalas. Ya va a ir desde un negativo definitivamente positivo. El paciente definitivamente negativo es aquel paciente que va a rechazar absolutamente el tratamiento, presenta un llanto intenso, tiene movimientos fuertes de las extremidades. Es un paciente con el cual no es posible establecer una
comunicación verbal, ¿no? Y en algunas ocasiones tiene un comportamiento agresivo, ¿no? Por ejemplo, llega a la consulta, de por sí, al pasar la puerta, ellos ya están llorando, hacen pataletas, a veces les quiere pegar a las mamás, entonces tienen ciertas conductas agresivas, ¿ya? El paciente negativo es el paciente que rechaza el tratamiento con movimientos leves de las extremidades, ¿no? Se echa en la unidad dental y de repente pues gira la cabeza, se da la vuelta, ¿no? Nosotros queremos hablar con él, no nos responde, bloquea la comunicación, puede aceptar y acatar algunas órdenes y muchas veces también es un paciente que va a presentar llanto, pero es un llanto monotónico. La escala positiva, pues ya son pacientes que van a aceptar cautelosamente el tratamiento, son pacientitos un tanto reservados, pero presentan un llanto esporádico. Ya por momentos pueden llorar, ¿no? Hacer gestos, gesticulaciones, ¿no? Pero son pacientes con quienes ya se puede establecer una comunicación verbal. Ellos fluctúan fácilmente entre un paciente negativo y un paciente positivo, ¿ya? Y finalmente, el paciente estrella, que es el paciente definitivamente positivo, un paciente que netamente va a cooperar con nosotros, paciente que mantiene una buena comunicación, que muestra estas motivaciones, este interés por el tratamiento. Son pacientes relajados y tienen un control absoluto de sus extremidades, ¿no? Están sumamente tranquilos y aceptan todos los procedimientos que vamos a realizar. Aquí les he puesto una matriz de equivalencia diagnóstica, ¿no? En esta tabla comparamos las diferentes clasificaciones que hemos mencionado. Recuerden que se utilizan nombres distintos, pero estas clasificaciones les van a describir pues conductas similares, ¿no? Por ejemplo, em, aquí, ¿no? Un paciente ideal receptivo para Wright va a ser un paciente colaborador. Para Castillo es un paciente receptivo. Y para Frankel, en su escala, va a ser un Frankel 4, un paciente definitivamente positivo. ¿Ya? Esta tablita para que lo puedan tener en cuenta. Y bien, entonces, una vez que ya evaluamos el tipo de comportamiento del niño, ¿no? Ya conocemos las conductas, todo lo que hemos venido hablando, nosotros podemos decidir qué técnica de manejo comportamental vamos a emplear. Existen las técnicas de manejo comportamental, se van a clasificar, hay varias clasificaciones, ¿no? Una de las más importantes en la especialidad es la clasificación de Bigman, que la dio en el 95, donde separa las técnicas de manejo comportamental en dos grandes grupos, ¿no? Unas técnicas farmacológicas y las técnicas no farmacológicas. Las técnicas farmacológicas son aquellas que van a usar sedación consciente, profunda o anestesia general. Las no farmacológicas va a dividirse en 4 grupos, ¿no? Aquí va a haber ciertas situaciones específicas para cada tipo de técnica que se va a usar y pues vamos a tener las técnicas físicas, ¿no? Dentro de este grupo, las técnicas aversivas, técnicas compensatorias y las técnicas lingüísticas, ¿ya? Hay otro tipo de grupo de clasificaciones de técnicas donde dividen estas técnicas en solamente dos grupos, ¿no? Las técnicas convencionales y las avanzadas. Las convencionales hacen referencia a las técnicas no farmacológicas y las técnicas avanzadas hacen referencia a las técnicas farmacológicas, ¿ya? Vamos a seguir esta clasificación que les he puesto acá para desarrollar estas técnicas. Dentro de las técnicas convencionales vamos a ver a las técnicas comunicativas, aversivas y las técnicas de modificación de la conducta. Las técnicas comunicativas van a englobar a 5 tipos de técnicas. El lenguaje pediátrico, la técnica decir, mostrar, hacer, o también llamada tell, show, do, triple E, que significa explique, enseñe y ejecute, la distracción contingente, la ludoterapia y la musicoterapia. El lenguaje pediátrico es aquella técnica que va a utilizar una terminología sencilla con los pacientes, ¿no? Básicamente que nosotros busquemos un término más amigable
para poder comunicarnos con el paciente, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir jeringa de agua, no voy a mencionar la palabra jeringa frente a un paciente pequeño y ansioso. Yo puedo hablarle y mostrarle diciéndole que es una pistola de agua, ¿no? Al igual que se le puede llamar cañita sorbete, a la gasa le podemos decir la toallita del diente, a la pieza de alta velocidad, el avioncito, ¿no? O es el carrito que echa agua, ¿no? De esta forma nosotros podemos comunicarnos mejor con nuestro pacientito de una forma más sencilla, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta que el lenguaje pediátrico no es hablarle al niño de forma infantil, no, sino utilizar una terminología sencilla, diferente, pero más amigable con nuestro pacientito. Otro ejemplo, el ácido grabador, ¿no? Si yo le estoy colocando una resina y le voy a colocar el ácido grabador, pues le puedo decir, te voy a echar un champú de limón, ¿no? Porque si por ahora en algún momento el paciente me logra sentir este sabor de este ácido grabador, al yo haberle anticipado que estoy echando un champú de limón, ¿no? Ya puedo ir de esta forma manejando el comportamiento del pequeñito, ¿no? Si es que por algún momento se incomoda, ¿ya? Entonces, esta técnica pues es de las más usadas también con los pacientitos, ¿no? Al igual que la técnica decir, mostrar, hacer. De hecho, la técnica decir, mostrar, hacer es la primera técnica que se utiliza en la consulta, es la técnica base con la que todo manejo comportamental debería empezar, ¿ya? Ya les mencioné sus sinónimos, triple E o la en siglas en inglés, TSD, ¿ya? Entonces, el concepto de esta técnica es pues decir y explicar al niño lo que vamos a realizar, ¿no? Primero le mostramos, ¿no? Le mostramos de repente la escobita profiláctica, le podemos decir que es un cepillo chiquitito para su diente, ¿no? Le explicamos que este cepillito va a quitar toda la comida que está en su dientecito, le podemos mostrar en una maqueta, ¿no? Cómo funciona y después lo hacemos en el propio niño, ¿ya? De una forma secuencial. Entonces, el objetivo de esa técnica es enseñar al niño estos aspectos importantes en la visita y familiarizarlo con el entorno, ¿no? Está más indicada para aquellos pacientitos que han desarrollado una comunicación verbal, ¿no? Pacientes de 3, 4 años van a poder responder positivamente frente a esa técnica, pero está contraindicada en pacientes muy pequeñitos, en pacientes de, por ejemplo, 1 año y medio, año y 8 meses, o pacientitos de 2 añitos, porque son pacientitos que aún no tienen una comunicación verbal establecida, ¿no? Por lo tanto, es muy poco eficaz en este grupo de pacientes. La distracción contingente es una técnica que va a utilizarse para poder desviar la atención del paciente durante el procedimiento, ¿no? Aquí vamos a emplear distractores como por ejemplo videos, música, realidad virtual, ¿no? Y nosotros podemos colocar estos distractores condicionando un comportamiento adecuado, ¿ya? Entonces, mientras nuestro paciente esté más concentrado en otras actividades, como por ejemplo en mirar sus dibujos favoritos, menos va a prestar atención al procedimiento que vamos a realizar, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a distraer al paciente con la finalidad de bajar los niveles de ansiedad. Indicado para cualquier paciente. Contraindicaciones no tiene, pero es poco eficaz para pacientes de corta edad, ¿no? O pacientes que tampoco tengan comunicación verbal. Dentro de las técnicas aversivas, hay 4 tipos de técnicas. El control de voz, mano sobre boca, aquí está en rojo porque es una técnica actualmente prohibida. Los abrebocas o apoyos de mordidas, las estabilizaciones protectoras como las restricciones físicas, las contenciones activas o pasivas. Y vamos a empezar hablando del control de voz, ¿no? El control de voz es cambiar súbitamente el tono de la voz para llamar la atención del paciente. Ya nosotros tenemos que captar la atención del pacientito e inmediatamente después vamos a volver a un tono amable. No hay que confundir con el hecho de gritar al paciente o enfadarse con el paciente, eso es muy diferente, ¿ya? Y al ser una técnica aversiva, pues también tenemos que tener un consentimiento previo de los papás, ¿no? Y este consentimiento tiene que estar firmado, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta técnica, pues, es establecer una comunicación y ejercer autoridad con el pacientito,
Está indicado para cualquier paciente, ¿no? Para aquellos pacientes que tengan comunicación verbal es excelente. También es bueno para aquellos niños manipuladores o aquellos niños que cuestionen la autoridad. Pero al ser una técnica aversiva, recuerden que hay que utilizarla con mucho cuidado. Y pues no utilizarla en pacientes de corta edad porque ellos no están en la capacidad de asimilar el objetivo de la técnica. La mano sobre boca, esa técnica de mano sobre boca ya es una técnica muy controvertida y como les mencioné es una técnica prohibida y que está en desuso. Consistía en colocar la mano suave pero firmemente sobre la boca del niño, ¿no? Con la finalidad de aislar el sonido y establecer la comunicación, ¿ya? No se debería colocar esta mano sobre la nariz del paciente y pues el retiro de la mano de la boca del paciente se condiciona a la colaboración del paciente, ¿ya? Pero es una técnica ya actualmente prohibida, así es que no vamos a ahondar más en ello. Los abrebocas o apoyos de mordida, pues son técnicas aversivas, pero muy utilizadas con pacientes pediátricos, ¿ya? El bloque de mordida, por ejemplo, aquí, ¿no? Estos que tenemos en forma de cuña, que son de silicona, son muy buenos. Nos va a facilitar, pues, la apertura bucal del paciente, ¿no? Durante el procedimiento y también evita que nuestros pacientes se cansen con facilidad, ¿ya? Existen tipos, ¿no? Como ven aquí, estos de silicona, ¿no? En cuña, que vienen por tamaños. Incluso hay algunos abrebocas que vienen con unos palitos aquí, que son... eh, traccionadores de lengua, también son muy buenos para niños de 7, 8 años. Tenemos estos abrebocas, que son los abrebocas de MOL, que son tipo tijeras con cremallera, ¿no? Una vez que uno presiona ese botoncito, pues esta es la parte activa y se va a abrir, ¿no? En el paciente, el abreboca de MOL ya puesto se ve de esta forma, son muy buenos, también son buenos para trabajar en pacientes con sedaciones profundas o bajo anestesia general, ¿ya? También son buenos para aquellos pacientes que no toleran muchos objetos en boca. Hay niños que no toleran estos mordedores. Uno le coloca estos abrebocas y los niños empiezan a masticarlo más o con la propia lengua le empiezan a empujarlo. Entonces ahí podemos buscar otro tipo de alternativas como el abreboca de Mont, ¿ya? Y tenemos este abreboca que es hecho con palitos baja lengua, que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Se pone 3, 4, 5 palitos baja lengua, le colocamos gasas para no lastimar la boca del paciente y evitar las astillas de la madera, y lo coberturamos con esparadrapo, ¿no? Y de esta forma tenemos un abrebocas, ¿ya? Este abreboca también es muy útil para aquellos pacientes que tengan alguna condición o por ejemplo pacientes con TEA, ¿no? Que sean sumamente negativos, que no colaboren. Si se dan cuenta, este abreboca tiene dos tamaños diferentes, ¿no? Por este lado, el tamaño, la altura es poco alto, es más delgada, y el ancho es un poquito más grueso. Entonces, en estos pacientitos que no quieren abrir la boquita o que tienen cierta limitación, podemos introducirlo de esta forma, echado, y una vez que se encuentre en la boquita, nosotros podemos girar este mordedor, ¿no? De tal forma que vamos a lograr mayor apertura en el paciente, mayor visibilidad, ¿ya? Es mucho más fácil emplear este tipo de mordedores en estos pacientes que colocar directamente estos de mordida. La estabilización protectora también es una técnica que va a buscar restringir o limitar los movimientos del pacientito, sujetando las articulaciones, pero no se ejerce presión sobre las articulaciones del paciente, ¿ya? No se debe considerar como un castigo, se le debe explicar a los papás el objetivo y obviamente hacerle firmar un consentimiento. Existen dos tipos de contenciones, la contención activa y la contención pasiva. La contención activa, como su nombre lo dice, está dada por un personal, por un ser humano, por ejemplo, la mamá, el papá o el asistente. Y la contención pasiva, pues es aquella que va a emplear ciertos artefactos, como por ejemplo el Papus Board, el Macri o el Pedigrap, ¿ya? En este caso, el objetivo de la estabilización, pues es que nosotros enseñemos qué conducta necesitamos del pacientito, logremos controlar los movimientos y protegerlo frente a ciertas lesiones para que nosotros podamos facilitarnos el procedimiento.
Indicaciones en pacientes incapaces de colaborar, pacientes infantes, pacientes con algún tipo de limitación física o algún tipo de limitación mental, pacientes que acudan por emergencia, también está indicado. Contraindicado, obviamente, en pacientes que colaboran, en pacientes con condiciones médicas que tengan imposibilidad de ser restringidos. Aquí, en esta imagen, les he puesto los tipos de contenciones. Por ejemplo, aquí tenemos el Papus Board. Este es el famoso Papus Board. Es una contención que va a tener una colchoneta y tiene una base de madera, ¿no? Tiene una base de madera y encima hay una colchoneta suave. Y pues ese es el saquito, ¿no? Que envuelve al pacientito. Y este estabilizador, este producto nos va a dar mayor estabilidad, ¿ya? Es muy bueno. Tenemos el PediWrap. Este es el PediWrap. Es bueno, sí, pero es más para pacientes pequeños, pacientes de 3 añitos, 4 añitos, a lo mucho. Al no tener una base más firme, pues si el paciente se mueve demasiado, pues esto también va a ayudar a limitarnos los movimientos de los brazos y de los pies, pero el paciente aún así puede moverse, ¿ya? Tenemos el Macri. Este es el Macri, es una camilla que tiene dos agujeros donde caen los pies del bebé, es más para bebés, tiene una banda con una faja, ¿no? Para poder limitar los bracitos, pero en este caso el bebito colabora un poco más, por lo tanto tiene los brazos liberados, ¿ya? Tenemos el Baby Wrap también, son otros instrumentos que han salido, ¿no? De esta forma que es una colchoneta, pero utilizarla con esta técnica de rodilla a rodilla. Acá se coloca el bebé y pues con esta fajita también se limitan los movimientos de los bracitos. Eh, También hay estas colchonetas para la evaluación de técnica rodilla a rodilla, pero que no tienen esta fajita, ¿ya? En cuanto a las contenciones activas, tenemos técnicas. Por ejemplo, esta de acá es la técnica de silla de montar, ¿no? El bebé echado y las piernitas levantadas. Tenemos la técnica de rodilla a rodilla para bebés, ¿no? El profesional se sienta, choca rodillas con la mamá y pues el bebito va colocado sobre una de estas colchonetas, ¿ya? Y tenemos la técnica cuerpo a cuerpo, ¿no? El bebé está totalmente echado, la mamá también, y la mamá va restringiendo movimientos de piernitas y de bracitos. Aquellas técnicas de modificación de la conducta, ¿no? Vamos a ver 6. Ya el modelado, el manejo de la contingencia, la desensibilización, las imágenes previas, el escape contingente y el tiempo fuera. En cuanto a las técnicas de modificación de la conducta, el modelamiento viene a ser esta técnica que permite que un niño observe el comportamiento deseado de otro pacientito, ¿ya? Entonces, los niños recuerden que actúan por imitación. Entonces, si este pequeño que no colabora o que tiene miedo, observa cómo un niño colaborador recibe el tratamiento tranquilo, ¿no? Sin incomodidad, pues podemos encaminar la conducta de este pequeño paciente hacia una conducta positiva, ¿no? Esa técnica busca reforzar el comportamiento del paciente, disminuir el miedo y la ansiedad de nuestros pacientitos. Está indicado para pacientes que ya tengan comunicación verbal, ya tengan cierto grado de desarrollo emocional, y contraindicado para pacientes muy pequeños o de muy corta edad. Los refuerzos positivos se van a dar a los pacientes cuando nosotros tengamos una conducta deseada, ¿ya? Y se recomienda, ya saben, repetirlo varias veces. Se usa mezclado, obviamente, con otras técnicas, mayormente con la técnica del decir, mostrar, hacer. Van a existir tipos de refuerzos. Puede ser refuerzos sociales y refuerzos materiales, ¿no? Sociales hace referencia a las alabanzas, a las palabras de elogio, ¿no? El decirle bravo, lo has hecho muy bien, eres súper, eres el mejor paciente que he tenido, ¿no? O los refuerzos materiales, darle algunos premios o algunos diplomas de buen comportamiento. También pueden existir los refuerzos primarios y secundarios. Refuerzos primarios hace referencia a que nosotros no le vamos a anticipar el premio, ¿no? No lo vamos a condicionar.
Atendemos al paciente, muestra una conducta positiva y al finalizar le decimos, elígete un juguetito de la cajita que tenemos. Mientras que el refuerzo secundario es cuando nosotros anticipamos el premio al niño. Nosotros lo vamos a condicionar, ¿no? Por ejemplo, le decimos, si tú me ayudas, si tú me abres grande la boca, te vas a llevar un premio, te vas a llevar una pelota, te vas a llevar una muñeca. Nosotros ya estamos condicionando la conducta de nuestros pacientes a que reciba una recompensa, ¿no? A una recompensa, ¿ya? Este tipo de técnicas está indicada para cualquier paciente y no tiene ningún tipo de contraindicación. También tenemos aquí, ya les he puesto los diplomas, ¿no? Como recompensas a nuestros pacientitos. Y pasamos a la técnica de la desensibilización. Esta técnica consiste en ir de menos a más con nuestros pacientes. Vamos a utilizarla en aquellos pacientes que han tenido alguna mala experiencia negativa en algún consultorio, ¿no? Anterior al nuestro. Y nosotros vamos a tratar de hacer de que él vuelva a tener la confianza de nuevo con el profesional. ¿Ya? Está indicado para aquellos pacientes que presenten cierto grado de madurez, tanto emocional y verbal, y está contraindicado en pacientes de muy corta edad. Las imágenes previas son aquellas técnicas que se van a utilizar previa a la consulta, como su propio nombre lo dice, ¿no? Nosotros vamos a mostrar a los pacientes fotos, videos de los tratamientos odontológicos y de la sala de espera antes que nuestro niño ingrese al consultorio. Esto puede ser en la sala de espera o también puede ser en la casa, ¿ya? El objetivo es darle el contexto al niño, ¿no? Yo le doy el contexto de qué es lo que le espera durante la visita indicado a cualquier paciente y no tiene ninguna contraindicación, ¿no? Y hay dibujitos, por ejemplo, Bluey tiene sus capítulos donde va el odontólogo, Peppa, también hay otros dibujos como Sheriff Labrador, ¿no? Podemos utilizar estos dibujitos para encaminar a nuestros pacientes. El refuerzo negativo, así como existen los refuerzos positivos, también existen los refuerzos negativos, ¿ya? Este tipo de técnica pretende modificar el comportamiento disruptivo del paciente, un comportamiento no deseado mediante la eliminación de la causa del mal comportamiento, ¿no? Condicionando el regreso a una mejoría del comportamiento. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si estamos con el pequeño echado en la unidad dental y el pequeño está mirando televisión, ¿no? Y de repente ya no nos quiere colaborar, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos? Podemos apagar el televisor y le podemos decir, si tú me ayudas, yo lo vuelvo a aprender. Eso es un refuerzo negativo, ¿ya? Está indicado para pacientes que ya presenten comunicación oral y está contraindicado para aquellos niños de corta edad o que carezcan de desarrollo emocional comunicativo. El escape contingente va a ser la técnica donde se busca que nuestro paciente tenga el control de la situación, de modo que con una indicación suya podamos interrumpir temporalmente el tratamiento, ¿no? Con algún condicionamiento. Nosotros vamos a modificar el comportamiento mediante el condicionamiento y el autocontrol. Está indicado para pacientes con madurez emocional e intelectual y está contraindicado para pacientes de corta edad, ¿ya? Por ejemplo, yo le puedo decir a Carlitos, ¿no? Carlitos, voy a echarte con este avioncito agüita en la boquita, ¿no? Si te molesta o quieres que pare, levantas la manito, ¿no? Entonces, si mi pequeño levanta la manito porque me quiere decir algo o quiere que cambie de repente de dibujitos que está mirando, él va a levantar la manito, ¿no? Entonces, yo tengo que hacerle caso, paro un breve momento y luego voy a continuar con el procedimiento. Ya esa técnica le da cierto grado de poder al pequeñito, siempre y cuando él nos siga mostrando una conducta positiva. El tiempo fuera, pues es una variación del refuerzo negativo, es una técnica empleada para ya niños mayores de edad. Consiste en suspender temporalmente el tratamiento dentro de la misma cita o darla por terminada, ¿no? Pedir al paciente o a sus papás que regresen cuando él esté preparado para colaborar, ¿no? Se puede utilizar en niños ya adolescentes o preadolescentes, ¿no? 10, 11 años, en que los pequeños a veces no quieren colaborar, ¿no? O estamos a mitad de tratamiento y ellos muestran una conducta negativa, entonces nosotros podemos parar el procedimiento, podemos pedirles que salgan del consultorio,
se tomen su tiempo, conversen con el papá y regresen o podemos citarlos para una próxima cita. Bien, hasta aquí con las técnicas convencionales, vamos a pasar a las técnicas avanzadas, ¿ya? Este tipo de técnicas se va a utilizar cuando ya se ha agotado el uso de todas las técnicas convencionales y no hemos logrado la cooperación del paciente. Los fármacos no deben utilizarse como sustituto a los métodos tradicionales, recuerden esto. Dentro de las técnicas avanzadas vamos a tener 4 niveles. Una sedación mínima, sedación moderada, sedación profunda y la anestesia general. ¿Cuáles son los objetivos de las sedaciones en las técnicas avanzadas? Número 1, reducir o eliminar la ansiedad del paciente para hacer que se sienta seguro y confortable para poder realizarle un buen tratamiento dental. Reducir movimientos y reacciones adversas durante el tratamiento, aumentar la cooperación del paciente y aumentar la tolerancia durante los procedimientos largos. Para emplear esas técnicas avanzadas tenemos que conocer el historial médico del paciente, no conocer los antecedentes, si es que este paciente presenta algún tipo de infección respiratoria reciente. Tenemos que saber qué tipo de técnica vamos a aplicar, depende del estado de salud bucal, depende del grado de colaboración, depende del estado sistémico de nuestro paciente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que sea cual sea el nivel de las técnicas avanzadas a utilizar, pues tenemos que contar con un equipamiento adecuado, ¿no? Tiene que ser hecho por un personal netamente entrenado y sea cual sea el nivel de sedación que tengamos, tiene que haber una pulsioximetría obligatoria. La sedación mínima o la ansiólisis es aquel estado en que nuestros pacientes van a recibir un fármaco o un medicamento, pero nuestro paciente va a responder normalmente a las órdenes verbales, ¿no? Netamente vamos a manejar el nivel de ansiedad con estos fármacos, ¿ya? Las funciones cognitivas están presentes en nuestros pacientitos. Está presente también la coordinación física, pero esta se puede ver ligeramente afectada, ¿no? Mientras que la estabilidad de nuestro pacientito se va a mantener, ¿no? Las funciones cardiovasculares y las ventilatorias no van a tener ningún tipo de variación. Para que nosotros tengamos este grado mínimo de sedación, que es la ansiólisis, podemos emplear el óxido nitroso. Sí, este es un gas sedante que nos va a aumentar el nivel de dolor. No es un gas que tiene muy poquitos efectos secundarios, es uno de los métodos más usados para sedación. Y cuando lo utilizamos, mayormente utilizamos concentraciones bajas, ¿no? Mayormente concentraciones inferiores al 50%. Indicado el óxido nitroso para aquellos pacientes ansiosos, pacientes impacientes, obstinados o con alguna discapacidad física o psíquica, pacientes que colaboran, ¿no? Tienen que tener un cierto grado de colaboración estos pacientes para poder usar el óxido nitroso, o pacientes con algún tipo de experiencia previa traumática que toleren la mascarita del óxido nitroso. Contraindicado para aquellos pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, pacientes no colaboradores que no toleren la máscara nasal, pacientes con problemas de comunicación o con infecciones agudas en el aparato respiratorio. La sedación moderada o sedación consciente, pues ya va a ser un estado de depresión mayor de la conciencia que está inducido por una droga, durante el cual nuestro paciente responde por comandos verbales y estímulos físicos. El paciente mantiene un nivel de conciencia, este paciente va a estar despierto, responde, se comunica y va a mantener los reflejos de protección. Ya no necesita intervención para mantener la vía aérea, pero igual puede haber un riesgo de depresión respiratoria y pérdida de reflejos protectores. Para este grado de sedación podemos emplear el óxido nitroso y el midazolam, ¿no? El óxido nitroso se suele emplear a concentraciones superiores del 50%. Vamos a hablar de midazolam, ¿ya? Es uno de los fármacos que se utiliza para las sedaciones. Recordemos que el midazolam, pues es una benzodiazepina de corta vida media, ¿no? Cuya biodisponibilidad es del 40%. Tiene absorción rápida, no tiene metabolitos activos y se va a metabolizar en el hígado, ¿ya? Es un ansiolítico, es un relajante muscular y el efecto principal por el que usamos en la odontopediatría es que nos va a producir la amnesia anterógrada. Es anticonvulsivante y es hipnótico.
Puede colocarse de forma oral, intranasal, rectal o endovenosa. ¿Cuál es la dosis por vía intraoral? De 0,3 a 0,5 miligramos por kilogramo de peso, ¿ya? Va a haber una dosis máxima, máximo, podemos colocar 15 miligramos en nuestro paciente. Hay que tener en cuenta que el tiempo de trabajo del midazolam inicia desde los 20 hasta los 30 minutos después que se le dio el fármaco. Nos va a dar un tiempo de trabajo aproximadamente de 30 minutos y este es un fármaco que tiene una semivida de 1 a 4 horas. Existe un agente reversor que en este caso viene a ser el flumazenil. El flumazenil es su antagonista. Eh, Aquí en el país tenemos este fármaco en administración endovenosa. Quiere decir que si hacemos una sedación con midazolam, tendríamos que saber analizar una vía en nuestro paciente en caso surja alguna complicación o algún inconveniente con este fármaco, ¿no? La dosis del flumazenil, o también llamado Anexate, que es su marca comercial, va a ser de 0,2 miligramos por kilogramo de peso, que va a ser administrado cada 15 segundos hasta que nosotros observemos la reversión de los efectos producidos por el midazolam, ¿ya? Como máximo se le debe administrar 1 miligramo de este fármaco a nuestro paciente. La sedación profunda pues ya va a ser un estado de depresión mayor de la conciencia, netamente tiene que ser realizado por un anestesiólogo. Si aquí nuestro paciente es incapaz de responder a órdenes verbales, ya hay mayor compromiso fisiológico y hay pérdida parcial de ciertos reflejos protectores, pero sí la función ventilatoria está independiente, ¿no? El paciente respira por sí mismo, puede tener un apoyo oxigenatorio, ¿sí? Y pues obviamente tiene que ser realizado por un médico anestesiólogo. La anestesia general, que viene a ser ya el último nivel de sedación en nuestro pacientito, ¿no? Se realiza en quirófano porque nuestro paciente no va a tener conciencia, ¿no? Es un estado controlado de la pérdida total de la conciencia. Nuestro paciente depende de un equipo, ¿no? Para ventilar y pues obviamente no hay reflejos protectores, ¿no? La vía aérea, como les menciono, es totalmente dependiente de un equipo. Nuestro paciente no va a responder a ningún estímulo físico, a ningún estímulo verbal, tampoco va a responder ante estímulos dolorosos, ¿ya? En cambio, en la sedación profunda, solo para hacer hincapié, al ser una sedación profunda, el paciente sí tiene respuesta a estímulos dolorosos, ¿no? Igual nosotros tenemos que infiltrarle para hacer una extracción o una terapia pulpar, porque si el paciente siente dolor, pues obviamente va a responder, ¿no? Su frecuencia cardíaca aumenta y pues también podemos observar ciertos movimientos de repente de las extremidades, ¿ya? Porque recuerden que esta sedación no es una sedación general, ¿no? No es anestesia general, ¿ya? Aquí sí, aquí el paciente no responde a nada. Sí puede haber dolor, pero el paciente no va a responder frente a cuadros dolorosos. Entonces, sintetizando lo que hemos venido conversando, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que para intervenir a un paciente tenemos que abordarlo de forma escalada, ¿no? Evaluando al paciente, tenemos que abordar, intentar siempre con las técnicas comunicativas, ¿no? Y poco a poco ir avanzando hasta llegar a las técnicas pues, farmacológicas en caso que no colabore el paciente. Ya siempre hay que ir de menos a más. Recuerden que pues no hay un criterio único para abordar a nuestro paciente, ¿no? No solo depende de la edad del paciente, no por el hecho que tenga 6 años voy a utilizar tal técnica, no, sino hay que evaluar más allá de eso. Recuerden que hay que evaluar la conducta de los papás, hay que evaluar la presencia de estrés tóxico, hay que evaluar los factores ambientales, factores socioeconómicos, ¿no? El desarrollo cognitivo del paciente, las experiencias dentales previas, ¿no? Y experiencias médicas previas, cuáles son las preferencias de los papás, de los niños, todo eso hay que evaluar para poder abordar a nuestro pacientito, ¿ya? No hay una receta única de abordaje en los pacientes. Y bueno, esta es la clase del día de hoy, ¿ya?
Esa es la clase del día de hoy. Voy a finalizar la clase aquí.